Está bloqueado. Bueno, buenas tardes a todos. Espero que se encuentren bien. Les comento un poco de cómo está la cosa en cuanto a los parciales. Ustedes ya saben su fecha de primer parcial, ¿no? El doctor me dijo que tenemos que tomar parcial práctico igual y que le dé una fecha. Entonces, yo le voy a dar una fecha, pero yo planeo darle que sea una semana después, o sea, la semana que demos el parcial teórico a la siguiente semana que demos el parcial práctico, porque si le ponemos el parcial práctico antes va a ser tipo como que muy chocante que el teórico, el práctico, ¿no? Así que primero librémonos del teórico y después el práctico, ¿ya? Entonces, de esa manera, ya les voy avisando que hay un parcial práctico, ¿no? Y me dijo igual que tengo que pasarle las asistencias, que él igual ya les había hablado de las asistencias, ¿no? Que tienen que ser tres y se faltan más de tres, ya él verá qué hace. Y bueno, yo creo que con esto vamos a empezar. Antes, voy a poner esto aquí por acá. Ya saben, si algo no se ve, si no se escucha, me paran la clase de ustedes. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Vamos a ver vía aérea, ¿ya? Vamos a ver las vías aéreas. Es decir, nosotros vamos a ver hoy día por dónde pasa el aire que todo el tiempo estamos respirando, ¿no? Estamos respirando. ¿Qué es la respiración? La respiración consta de una inspiración y una exhalación, es decir, meto aire, inspiración, exhalo, expiración, ¿no ve? Inspiración, expiración. Pero vamos a ver que ese aire pasa por unos conductos, es decir, por la vía aérea. La vía se refiere a los lugares por donde pasa el aire. ¿Por qué lugar? ¿Cuál es la vía aérea? Entonces nosotros tenemos que comprender cuál es la vía aérea, por dónde pasa el aire, qué pasa cuando pasa por ese lugar el aire, ¿no? ¿Qué característica tiene ese lugar? Todo eso tenemos que saberlo, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver, cómo está inervado ese tubo, ese nervio, esa arteria, qué pasa por ahí. O sea, todas esas cosas tenemos que glosar. Entonces nosotros vamos a empezar por lo siguiente, ya vamos a empezar por lo siguiente. Mm, Vamos a aceptar que nosotros tenemos un orificio que se llama narinas, que son estos de acá, ya, estas son las narinas, ya, que lo hemos hablado. Y estas narinas están, primero tenemos que saber lo siguiente, que están cubiertas por pelitos, ya. Alrededor de esa narina está cubierta por pelitos. Estos pelitos se llaman vibrisas. Ya, estos pelitos se llaman vibrisas. Ahora, ¿qué más tenemos que saber aquí? Acuérdense que en la cavidad nasal, vamos a suponer que esto es anterior, esto es posterior, tenemos lo que son los cornetes nasales, superior, medio e inferior. Ya tenemos superior, medio e inferior. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando pasa el aire? Viene el aire por las narinas, atraviesa, se choca con esos cornetes que también se llaman turbinas o conchas nasales, ¿no? Cualquiera de esos tres nombres. Cornete, turbinas o concha. Miren que el aire agarra y empieza a chocar
a chocar, a chocar, a chocar, a chocar, a chocar en estos cornetes, dando vuelta, 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 como la turbina del avión en el aire, ¿no? Empieza a dar vuelta en las turbinas. Entonces lo mismo acá, al dar tanta vuelta se genera fricción y al generarse fricción, ¿qué está pasando con el aire que está entrando? Se calienta, ¿ya? Entonces, con el aire cuando pasa por la cavidad nasal se calienta. No, el aire pasa aquí, empieza a dar vuelta, pum, 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 se calienta. Pero aparte, en la cavidad nasal tenemos lágrimas, porque hemos visto el conducto nasolagrimal cómo está formado y hacia dónde desemboca, desemboca hacia la cavidad nasal. Entonces, en conclusión, en la cavidad nasal tenemos lágrimas, ¿ya? Por lo tanto, ese aire que entra y entra en contacto con las lágrimas, por lo tanto, el aire se humedece, ¿no ves? Entonces, hasta ahí estamos bien, se humedece, se calienta. Pero aquí también tenemos mocos, ¿ya? Aquí tenemos mucho moco, tenemos moco, ya, tenemos moco. Entonces, mientras el aire va girando, parte del aire, de las partículas que hay en el aire, se va pegando en el moco, ¿ya? A eso se llama filtración. ¿Por qué se llama a eso filtración? ¿Qué es filtración? Es el proceso por el cual se selecciona algo para que pase o no pase. Ya es decir, vos pasás, vos no pasás, vos sí, vos no. Estoy seleccionando, estoy filtrando, ¿no? Estoy filtrando qué pasa, qué no pasa. Entonces, este moco, estos pelitos igual ayudan a la filtración. Las vibrisas y el moco ayudan a la filtración, ¿no? Porque vienen en el aire algunas bacterias y a veces se quedan ahí atrapados en las vibrisas, se queda atrapado en el moco porque el moco es pegajoso. Entonces, de esa manera estamos filtrando, ya que no se olviden nunca esto. El aire en la cavidad nasal le pasa estas tres cosas acá. Ok, después entra la narina, cavidad nasal. Después, ¿qué hay acá atrás? Están las coanas, que ya hemos visto que son las aberturas posteriores. Hemos visto cómo están formadas. Ya estamos repasando nomás. Después de la coana tenemos entonces la faringe, ¿ya? Entonces el aire va a pasar por la faringe, orofaringe, nasofaringe y después va a pasar por la laringofaringe, ¿ya? Ahora quiero que vean algo aquí. Quiero que vean algo aquí. ¿Será que es lo mismo respirar por la cavidad nasal o respirar por la cavidad bucal? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué creen? ¿Cuál será la diferencia? Perfecto, perfecto, Natalia. Entonces, no, en la boca no tenemos esos pelitos, ¿no es? Para que se queden las partículas ahí atrapadas. En la boca no tenemos el moco para que se queden las partículas atrapadas. En la boca no tenemos los cornetes que hace que el aire se caliente. ¿Y qué pasa si el aire no entra caliente a mis vías respiratorias? Cuando el aire entra frío, empieza a irritar las vías respiratorias. Ya las irrita. Por eso es importante que lo calentemos. Entonces, para que se calienta, se humedece y no daña las vías respiratorias, tenemos que respirar por la nariz. Ya tenemos que respirar por la nariz y exhalar por la boca. Ya no importa si sale el aire por donde quiera salir, pero que salga, ¿no? Pero la cosa es cómo entre, que no le dañe a mis vías respiratorias. Entonces, es por eso que hay personas que tienen el tabique nasal desviado, ya, que tienen el tabique nasal desviado. O sea, des en cuenta que aparte de que se calienta, se humedece, se filtra, esta filtración hace que no entre bacterias, que no entren virus, ¿ya? Ayuda a que no entre virus y bacterias, mejor dicho, ayuda. Por eso hay personas que tienen el tabique nasal desviado, hay personas que empiezan a respirar así con la boca abierta y todo el tiempo está con la boca abierta y esas personas son las que se enferman mucho más de resfrío, neumonía y todas esas cosas, ¿no? Y ya estamos entendiendo por qué. Ahora bien, dijimos que el aire pasa a narina, cavidad nasal, faringe, luego de la faringe se pasa a la laringe. ¿A qué me refiero con laringe? Me refiero a esta zona de acá de cartílagos. Esto de acá es la laringe, ¿ya? Entonces el aire va a bajar y va a bajar por aquí, pum, 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 pum. Después de la laringe tenemos a la tráquea. Esto vendría a ser la tráquea, lo que estoy acabando de encerrar ahorita. Entonces, ¿qué es la tráquea? Es un órgano, sí, es un órgano, pero también me dice que tiene la forma de un conducto. ¿Ya? A ver, les voy a dar un ejemplo. Miren, yo voy a agarrar, voy a enrollar esta hoja de acá. Voy a hacerlo así, así, ¿ya? Imagínense que agarro yo mi tráquea y ¡pum! Me la saqué. Aquí está mi tráquea, ¿la están viendo? Se ve mi tráquea, ¿no? Ahora, esta tráquea, en la parte de adentro, ya, esta es mi tráquea, pero miren en la parte de adentro se las muestro. Es todo este hueco que ustedes ven, esa luz que se ve ahí, ¿no ves? Por donde yo puedo meter el dedo, toda esa luz
se llama lumen, ¿ya? Luz de la tráquea o lumen. Y es por ahí por donde va a entrar el aire. Ya, es por aquí donde va a entrar el aire. Eso no tenemos que olvidar. ¿Cómo se llama? Lumen. Ahora bien, nosotros hemos dicho que la tráquea es un órgano. Ok, pero si nosotros vamos a decir que la tráquea es un órgano, tenemos que decir que los órganos están formados por conjunto de tejidos, ¿cierto? Conjunto de tejidos me forman órganos. Pero la cosa es, ¿qué conjunto de tejido me van a formar a este órgano que se llama tráquea? Para eso yo les voy a decir lo siguiente. La tráquea tiene capas, ¿ya? Tiene capas. La primera capa se llama mucosa, se llama mucosa. La segunda capa, así lo voy a poner, es mucosa. La segunda capa se llama submucosa, que está debajo de la mucosa, por eso sub debajo. La tercera capa se llama capa muscular, ¿ya? Capa muscular. La cuarta capa se llama cartilaginosa y la quinta capa se llama adventicia. Ahora, ¿por qué les digo esto? La mucosa tiene tejido epitelial y tejido conectivo. La submucosa tiene tejido conectivo. La muscular tiene tejido muscular. La capa cartilaginosa tiene tejido cartilaginoso. La adventicia tiene tejido conectivo. No me interesa detalles porque esto lo van a conocer en histología capaz, pero lo que yo quiero llegar es que muchos tipos de tejidos, es decir, todos estos de acá, ¿no? Se unen para formarme conjunto de tejidos, es decir, para formar el órgano que es la tráquea. Entonces, ya sabemos cómo está formado la tráquea a nivel de tejido. Gracias a eso sabemos que es un órgano y que tiene la forma de conducto. Pero ahora yo les digo, esta capa, ¿qué disposición tiene? De adentro hacia afuera, primero es mucosa, es decir, de acá adentro, lo primero es mucosa, después submucosa, después muscular, cartilaginosa, venticia y así, de adentro hacia afuera, ¿ya? No se vayan a olvidar. Eh, ¿Qué medida tiene esta tráquea? He visto que han hecho una pregunta así súper fácil, súper, pero súper fácil. Se la voy a mandar después, ya que es tan fácil que es muy sobreentendible. Ahora veamos la ubicación de la tráquea. Se extiende de C6 a T4. Miren, quiere decir que aquí empieza C6 y aquí está T4. Hasta aquí es la tráquea, desde acá hasta aquí. Eso es tráquea, ya, eso es tráquea. C6 a T4. Me dice que tiene 16 a 20 anillos traqueales, me dice. Puede variar, no siempre tiene que ser 16 a 20, ¿no? Puede ser 17, 18, 15, puede llegar a tener 15, pero normalmente es de 16 a 20. Ahora, lo que tienen que saber de acá, de estos 16 a 20, que a veces lo preguntan esta cantidad de anillos traqueales en los parciales. Pero lo que ustedes tienen que saber, que también lo preguntan, es que el último cartillo traqueal, es decir, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, pero este de acá, este último aquí que lo voy a encerrar, de color celeste, acá, ese, ahí. No tiene un nombre particular que se denomina carina, ya, se denomina carina. Entonces, ¿cómo se llama el último cartílago traqueal? Se llama carina. ¿Por qué? Porque ahí termina la tráquea. ¿Dónde termina la tráquea? En la carina. ¿Qué hace la tráquea? Empieza a bifurcarse. Se bifurca un bronquio principal del lado derecho y un bronquio principal del lado izquierdo. ¿Ya? Entonces a este nivel termina la tráquea, en la carina, justo cuando se bifurca. No nos olvidemos eso. Ahora, yo les he dicho que, bueno, aquí me dice que mide 12 centímetros. Ok, está bien. Y tiene dimensiones, pero yo les había dicho lo siguiente, que en anatomía esas medidas son aproximados. Puede ser que hay una persona que sea más grande, su tráquea va a medir más, un niño, su tráquea va a medir menos, entonces estas son medidas aproximadas, que generalmente los que manejan bien todas estas medidas son los médicos forenses, porque ellos, cuando una persona muere, abren la tráquea, abren el hígado, lo pesan, ellos tienen que saber todas esas medidas y dicen, ah, esta tráquea está más grande, este corazón está más grande, tenía chaga, este tenía cirrosis hepática, mira ese hígado, o sea, mide aquí, aquí. Ellos son los que tienen que manejar mucho las medidas porque ellos hacen autopsias, ¿no? Lastimosamente sí, a nosotros nos preguntan las medidas de anatomía, no todas, sí, yo les voy a decir qué cosas son las que preguntan, pero no es como que nos sirva mucho, mucho, ¿no? A los médicos forenses y a los cirujanos sí les puede servir. Ok, entonces, una vez dicho eso, esta es la longitud de la tráquea. Y aquí tiene igual las dimensiones, ¿no? Diámetro transversal, anterior, posterior y longitud, 11 a 12 centímetros. Creo que de aquí no me olvido nada. Ya, miren lo siguiente.
Esto que les voy a decir aquí, C6 hasta T4 me dice. Ahora, ¿qué pasa a nivel de T4? A nivel de T4 yo me acuerdo que pasan 4 situaciones. ¿Y cuáles son esas 4 situaciones? Número 1, a nivel de T4 hay la bifurcación de la tráquea. Bifurcación, ¿ya? Traqueal. Punto número 2. ¿Se acuerdan que el corazón empezaba a nivel del segundo espacio intercostal? Que iba del segundo espacio intercostal al quinto espacio intercostal, según lo que vimos en la anterior clase. Pero que yo diga segundo espacio intercostal, si yo me voy por detrás del segundo espacio intercostal, me voy a encontrar con la cuarta vértebra, ¿ya? Con la cuarta vértebra. Entonces quiere decir que a nivel de T4 también está el inicio del corazón, por así decirlo, el inicio del corazón, ¿ya? El inicio del corazón. Pero si yo agarro T4, agarro mi ángulo de Lewis, ¿se acuerdan del ángulo de Lewis, que es la unión de la segunda costilla con el manubrio del esternón, ¿no es? Cuando se articula. Si yo agarro, me toco el ángulo de Lewis, que les enseñé a tocar en la anterior clase, y me voy hacia atrás, me voy hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, en dirección hacia las vértebras, también corresponde a la vértebra T4. Entonces, ¿para qué me sirve T4? También corresponde al ángulo de Lewis. A ese nivel estaría el ángulo de Lewis, solo que en la parte anterior, ¿no? Ángulo de Lewis, que este ángulo le dije que es importante para colocar el electrocardiograma, los electrodos. Situación número 4. Les había dicho que hay un mediastino superior y uno inferior, ¿no? Eso les había dicho. ¿Y cuál es nuestro punto de referencia para decir, eso es mediastino superior? No, eso es mediastino inferior. ¿Cuál había sido nuestro punto de referencia? A nivel de T4, ¿ya? Entonces, esto me indica cuál es mediastino superior y cuál es mediastino inferior. Todo lo que sea por arriba de T4 es mediastino superior. Todo lo que esté por abajo de T4 es mediastino inferior. Y entre los pulmones, ¿no? Entonces, para eso me sirve T4, ¿ya? Y esto no es algo como que se los diga el libro así. Estas son las 4 citaciones, ¿no? Sino que es algo que lo he sacado en la experiencia que he tenido estos años. Y son preguntas que las suelen hacer algunas de estas aquí. Por ejemplo, la bifurcación de la tráquea, ¿a qué nivel ocurre? La han preguntado hace 2 años, a nivel de T4. Ya. Constitución anatómica de la tráquea. Bueno, ya hemos visto como que está formado cartílago, músculo. No nos chipemos esto. Dejémoslo a un lado, ya hemos visto todas las capas de adentro hacia afuera, ¿no? Pero miren lo que yo les voy a mostrar. Esto que estamos viendo aquí es un corte transversal de la tráquea, pero justo cuando ya está acabando, es decir, en su cartílago de la carina, ¿no es? En el último cartílago. Es un corte transversal. Transversal se refiere a que yo corto, por ejemplo, corto una naranja y veo la parte naranja de la naranja, ¿no ves? Veo una vista de arriba. Esto estamos viendo de la tráquea. Estamos viendo cómo se bifurca en bronquio, bronquio del lado derecho y bronquio del lado izquierdo, ¿ya? Aquí vemos un bronquio y pum, que se puede entrar por ahí uno, ¿no? Pero esta imagen de aquí se la voy a poner en la vida real, es decir, esto de acá, esto. Entonces aquí tenemos, miren que está en bronquio primario izquierdo o principal izquierdo y bronquio primario derecho o principal derecho, también se llama así. Esto es muy importante porque muchas veces nosotros vamos a tener que intubar al paciente. Por algún motivo le va a faltar el aire y por un edema de glotis, por una alergia potente a la penicilina, eh, que se le inflamó, que tuvo un accidente, miles de motivos puede haber para que nosotros tengamos que intubar al paciente. Entonces nosotros tenemos que meter, ya tenemos que meter un tubo, y tenemos que ir a ver, tenemos que meter, a ver si lo explico por aquí, ya. Se mete un tubo, entonces, para intubar al paciente se mete tubo, 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 y ese tubo podemos meterlo con una camarita. Y aquí, por ejemplo, estamos viendo esto, se llama fibrobroncoscopía, ¿no? Fibro, un cable en forma de fibra, bronco, porque va a ir a mirar a los bronquios, y cospía, de mirar, observar, sacar fotos. Entonces, vemos cómo se metió ese tubito con una camarita, y se está viendo cómo está el bronquio primario derecho, bronquio primario izquierdo. En los pacientes asmáticos, ¿cómo vamos a ver los bronquios? Van a estar como que cerraditos, y por eso les falta el aire a los pacientes asmáticos, ¿no ves? Entonces agarramos con nuestro fibrobroncoscopio. Ah, su bronquio está contraído, parece que este tiene asma y tiene mucho moco, por eso le cuesta respirar. Entonces, para eso nos sirve ver esto aquí, ¿no? Ahora, ahora, vamos a ver lo siguiente, vamos a ver las relaciones de la tráquea. En especial aquí los que quieren ser cirujanos tienen que saber mucho de topografía anatómica, ¿ya?
Tienen que saber mucho de topografía anatómica, relaciones anatómicas. Les muestro lo siguiente. Si alguien tiene preguntas, me para, ¿ya? Ahorita vamos a hablar igual de tiroides, paratiroides, que son temas que no se habla, no sé si lo han avanzado con el doctor, pero en mi año, por ejemplo, entró una pregunta de tiroides y paratiroides. Ya, ahorita les voy a decir cuál. Ya, aquí tenemos una vista anterior, esto de aquí es una vista anterior, y podemos ver cómo está aquí la tráquea y pum, de repente se bifurca, ¿no ves? Se bifurca aquí, aquí, aquí y aquí. Ok, pero miremos que la tráquea le está dejando una impresión. ¿Quién? Les voy a mostrar acá. Aquí debería estar el corazón, ¿ya? Por aquí debería estar el corazón, ahí está. Pero el corazón sale la arteria más grande de todo el cuerpo, que dijimos que es la arteria aorta, ¿no? La arteria aorta. Miren cómo esta arteria aorta agarra, sale y después hace su callado, así como un bastón para agarrar su callado, o arco de la aorta también se llama, y después empieza a ir para abajo, desciende. Entonces, aorta ascendente es esta de acá. Arco de la aorta es esto de aquí. Aorta descendente es cuando empieza a descender. Simple, ¿no? No hay tanto misterio. Pero miren que cuando hace su arco o su callado, la aorta, se le pega mucho a la tráquea, al lado izquierdo de la tráquea, porque recuerden, recuerden que esto es derecho y esto es izquierdo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se va a llamar esa impresión? Se llama impresión aórtica. Le voy a poner ya. No inteligencia artificial, sino impresión aórtica. Muy bien, hasta ahí estamos bien. Pero de repente algo se le está metiendo por atrás a la tráquea. Miren, esto es una vista, esto es una vista lateral, esto es anterior, esto es posterior, ¿no? Aquí estaría el arco de la aorta, que se le deja una impresión aquí a la tráquea, ya a este nivel. Pero miren que por atrás está pasando un órgano. ¿Qué se llamará este órgano? ¿Cuál creen que es? El esófago. El esófago, perfecto, ¿no? El esófago. Entonces, el esófago le deja también una impresión que se llama impresión esofágica. Entonces, la mente de ustedes se les tiene que grabar que por delante de la tráquea está el arco de la aorta, por detrás de la tráquea está el esófago. ¿Ya? Eso es lo que se les tiene que grabar. Ahora bien, vamos a ver lo siguiente. Miremos que por aquí estaría el corazón. ¿Ya? Voy a suponer que aquí estaría el corazón. Ahí. ¿Ya? Este venía a ser C de corazón, le voy a poner. Miren que del corazón se origina la arteria aorta, dijimos, ¿no? Yo voy a repintar esta línea negra. Miren, la voy a repintar harto, la estoy repintando de un lado y del otro lado también. El espacio donde está el corazón que abarca estas dos líneas medias se llama mediastino medio, mediastino medio, ¿ya? Pero miren cómo esta aorta ascendente se encuentra dentro del mediastino medio. Ya hemos avanzado mediastino en la anterior clase, ¿no ven? Con detalles se los expliqué. Pero miren que entonces que esta arteria aorta se encuentra en mediastino medio. El arco de la aorta un poquito también, pero de repente se va haciendo posterior, 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 posterior. Miren, está pasando por atrás, por eso lo estoy haciendo con puntitos, significa que está pasando por atrás. Pero aquí ya se la podemos ver, miren, la podemos ver de un lado, del otro lado, ahí está. Esta porción de aquí que está descendiendo se llama aorta descendente. Aorta descendente. Entonces, bien, ¿la aorta descendente se encuentra en el mediastino medio o en qué mediastino se encuentra la aorta descendente? Posterior, ¿cierto? Porque el mediastino medio era de aquí hasta aquí, ¿ya? Pero la aorta ascendente se encuentra en el mediastino medio, pero démonos cuenta que la descendente no. Esto ya está bien posterior, está atrás, entonces se encuentra en el mediastino posterior. Por lo tanto, ustedes tienen que hacerse una foto a esto, pero en su mente, no en el celular. Si quieren el celular, pero quiero que quede en la mente, ¿ya? Esta imagen de acá que quede en la mente. ¿Y qué otra cosa va a pasar por aquí? Por aquí va a estar pasando el nervio vago del lado izquierdo y del lado derecho. Ahora, tienen que grabarse, esto suele ser pregunta de examen igual. Y en la práctica, para reconocer en el cadáver cuál es el nervio vago derecho o izquierdo, vamos a utilizar lo que les voy a decir ahorita. El nervio vago izquierdo siempre está anterior al esófago, ¿ya? El nervio vago derecho siempre está posterior al esófago. Por eso aquí hice uno anterior, que voy a suponer que es el izquierdo, y este vendría a ser el nervio vago posterior, que está nervio vago derecho, mejor dicho, ¿no? Que está posterior al esófago. Entonces, si ustedes en el examen le preguntan, ¿los nervios vagos corresponden al mediastino medio? Ustedes agarran y se acuerdan de esta imagen, foto que está en su cerebro ya, y dicen,
pero el esófago está en mediastino posterior y los nervios vagos van pegadito al esófago. Entonces, no, los nervios vagos no están en el mediastino medio, están en el mediastino posterior. Hacen ese razonamiento que les estoy diciendo y lo van a responder la pregunta. Y no solo lo van a responder, es algo que se le va a quedar para toda la vida, porque la memoria se nos olvida. Memorizar que hay mediastino medio y posterior sin hacer el razonamiento topográfico no nos va a ir bien, se nos va a olvidar aquí a 3 meses, al año, aquí a 2 años, ¿ya? Entonces siempre intentemos razonar lo más que se pueda. Vamos por una línea de razonamiento. Eh, ya, aquí no hay nada más. Aquí. Vamos aquí. Las relaciones de la tráquea en la parte anterior, lateral, posterior, ¿o qué tiene relaciones? Aquí tiene una fascia que le envuelve a la tráquea. Una fascia es decir, un tejido conectivo, una membrana que agarra y ¡pum! Se le pega a la tráquea, le envuelve. Tiene músculos infraovoideos, está relacionado con los músculos infraovoideos. Con el istmo de la glándula tiroides, que ahorita vamos a ver qué es eso. Ya vamos a ver qué es el istmo. Es esta partecita de acá. Esto. Pero ahorita vamos a ver a detalle. Por las venas tiroideas inferiores, que son estas de aquí. Vamos a ver todo esto ahorita, ¿ya? Lateralmente se encuentran los lóbulos de la glándula tiroides, que son estas grandotas de acá, aquí y aquí. ¿Ya? Es decir, a los laterales. También la arteria tiroidea inferior, que son estas de acá. Y lo que les voy a explicar ahorita aquí, lo demás se lo voy a explicar en un rato, pero lo que quiero explicarle ahorita aquí, que ya no le voy a explicar más adelante, es esto. Los nervios laringeos recurrentes. Y préstenme mucha, pero mucha atención acá. ¿Ya? Préstenme mucha atención. Miren lo que yo voy a hacer. Para empezar, les voy a decir que este nervio laringeo recurrente es rama del nervio vago. Bueno, estamos de acuerdo con eso. Pero yo les voy a diseñar que el nervio vago se encuentra, miren, aquí está la arteria carótida, aquí, carótida común, y aquí está la vena yugular interna. Entonces, al medio de ellos se encontraba el nervio vago, y eso lo hemos visto hasta en el cadáver muchas veces. Entonces, el nervio vago agarra, desciende, 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 desciende. Ay, se me fue el mouse. No, mi mouse está loquísimo. Ya lo vamos a hacer más rápido. Ahí desciende, desciende. Miren, eso amarillo es el nervio vago. Ya, del lado derecho, y vamos a ver que el nervio vago de aquí del lado izquierdo. ¿Ya? Pero miremos que el nervio vago del lado izquierdo, que lo voy a hacer aquí, izquierdo, y aquí es derecho. El nervio vago del lado izquierdo, ¿qué es lo que hace? Da una ramita, miren, da una ramita que se mete ¿por dónde? Se mete por debajo del arco de la aorta. Entonces agarra, se mete por aquí, 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 y empieza a salir por acá. Y se da por las partes laterales de la tráquea. ¿Ya? Pero ¿qué pasa con el nervio vago del lado derecho? Se mete por debajo de este tronco venoso que se llama tronco venoso subclavio derecho, ¿ya? Yúgulo subclavio derecho, ¿no? Porque estamos en el lado derecho. El tronco venoso yúgulo subclavio derecho se mete por debajo, por encima, mejor dicho, ¿no? Y aquí lo vamos a ver. Y se da por la parte, pucha, por acá. Y se da por la parte lateral de la tráquea. Entonces, estos son los nervios laringeos recurrentes. Esto que vemos número 7, ¿no ves? Esto que estoy pintando en negro de un lado y del otro lado. Suelen preguntar a veces el origen de estos nervios laringeos recurrentes. Démonos cuenta que el nervio laringeo recurrente del lado izquierdo se relaciona su origen con quién, con el arco de la aorta. A cambio, el del lado derecho se relaciona con quién, con el tronco venoso yúgulo subclavio. Son orígenes y relaciones distintas. Pero ¿qué tienen en común? Tienen en común que ambos van a subir por los laterales de la tráquea. ¿Y para qué me sirve saber esto? ¿Ya? No pasa por encima de la glándula tiroides, ya se mete por detrás. O sea, va aquí por la tráquea, pum, 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 y se mete por detrás. Pero ¿para qué me sirve saber esto? Estos nervios laringeos recurrente inerva a la laringe. Inerva la laringe. ¿Ya? Entonces, como estos nervios laringeos recurrentes inervan la laringe tiene, a la mayor parte de la laringe, pero la laringe tiene algo que se llama cuerdas vocales. ¿Ya? Tiene algo que se llama cuerdas vocales. Que funciona gracias a que este nervio laringeo recurrente las inerva a las cuerdas vocales y gracias a eso podemos hablar. Yo estoy hablando gracias a que mi nervio laringeo recurrente le está dando la información a las cuerdas vocales para que se contraiga y pueda emitirse sonido. ¿Ya? Si no, no estuviera hablando yo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces se hace una cirugía
para sacar esta glándula que vemos acá, glándula tiroides, se llama tiroidectomía, ¿ya? Tiroidectomía. Esta tiroidectomía, que es la extracción de la glándula tiroides, porque muchas veces se inflama esta glándula tiroides y causa obstrucción de la tráquea y puede causar muchos daños, lastimar arteria, etcétera. Pero cuando se inflama, entonces hay que sacarla. Pero el cirujano, ¿qué es lo que tiene que tener cuidado? Tiene que tener cuidado de lastimar a estos nervios laringeos recurrentes, porque están muy cerca de la tráquea. Está al ladito de la tráquea, al ladito del esófago, en un canal que se llama tráqueo-esofágico, ¿ya? Entonces tienen que tener mucho cuidado porque si lastiman a estos nervios laringeos recurrentes, pueden dejar al paciente con ronquera para siempre. O pueden dejarlo sin hablar para siempre, simplemente eso. O sea, no simplemente eso, ¿no? Pero un detalle tan pequeño que le estoy explicando puede ser un detalle tan grande en la vida de una persona, quedarse sin hablar por una mala praxis de nosotros. Para eso tenemos que conocer la anatomía. Y no solo cuando voy a sacar una glándula tiroides, sino cuando voy a hacer una traqueotomía. Muchas veces los médicos internos tienen que hacer una traqueotomía de emergencia porque si no se le va al paciente. Entonces, la traqueotomía es cuando se abre la tráquea, es decir, yo hago un corte aquí a la tráquea, puedo hacerlo de manera vertical o a veces lo puedo hacer de manera transversal. Es preferible hacerlo de manera vertical. ¿Por qué? Porque si yo lo hago el corte de manera transversal, si me cedo mucho, puedo cortar aquí el nervio laríngeo recurrente, ¿no? Entonces mejor hacerlo vertical. Depende de la técnica del cirujano o del que esté ahí. Pero para los internos sería mejor vertical, ¿no? Entonces se abre con el bisturí un poco ahí y recién se mete el tubo y se mete el tubo para que entre el aire, ¿no? Y así la persona se sale. Entonces nunca se olviden de esta relación. Y posteriormente a la tráquea, ¿quién estaba? El esófago. Esto que les voy a explicar, miren, ustedes van a ver muchas imágenes así en sus atlas de anatomía. Si ustedes no le tiran pelota, no le tiran bola, están haciendo mal, porque existe algo que se llama tomografía, ¿ya? Y la tomografía nos sacan unas placas tomográficas y nos las presentan en cortes transversales. Y si nosotros no tenemos una idea, un panorama de anatomía en cortes transversales, vamos a estar perdidos para leer una tomografía. Y no cualquiera sabe leer una tomografía porque tiene sus dificultades, no más difícil. Entonces, si sabemos anatomía, pero anatomía no así, sino desde un corte transversal, vamos a tener una idea. Y aquí ahorita en la carrera no hay una materia que se trate de tomografía, imagenología, no hay. Tenemos que buscárnosla nosotros para aprender. ¿Ya? Entonces, por lo menos sepamos un poquito de esto. Esto es anterior y esto es posterior, ¿ya? Claramente aquí no nos perdemos, aquí está la vértebra, ¿no? Es una vértebra. Miren aquí lo siguiente. Aquí yo puedo ver una vaina, que es esto blanquecito que está aquí, una vaina, se llama vaina carotidia, aquí me lo dice. Esa vaina carotidia es la que envuelve a qué cosa? A la vena yugular, al nervio vago y a la arteria carótida común o primitiva, ¿no ves? Entonces ya me estoy guiando dónde estoy. Ok, yo agarro y aquí veo como un órgano medio que pareciera esto músculo, ¿ya? Pareciera que esto es músculo, pero miren que aquí veo negro, lo voy a pintar, lo voy a pintar. Aquí veo como que negrito. Y miren, aquí veo otro conducto, acá más grande todavía, y que al medio es negro. ¿Por qué es negro? Significa que es hueco, son órganos huecos lo que estoy viendo. Este de aquí, que voy a pintar ahorita, corresponde a la tráquea. Y este que voy a pintar ahorita acá atrás corresponde al esófago. ¿Quién está detrás de la tráquea? El esófago. Entonces, este que está posterior es el esófago, este que está anterior es la tráquea. Y se acuerdan que en la tráquea tenemos una glándula. Ya tenemos una glándula que se llama glándula tiroides, que viene a ser esta que estoy pintando de verde. Ah, entonces ya me estoy ubicando. Cuando ustedes vean en una tomografía que se ve algo negrito, significa que hay luz, es que hay lumen, es que hay algo hueco. Pero es igual a la vena yugular, veo que hay negro, en la arteria carótida es negro. ¿Por qué? Porque ellos tienen un hueco por donde pasa la sangre, ¿cierto? Entonces por eso vemos que es negro. El nervio no tiene hueco, no pasa nada por ahí. Solo electricidad, ¿no? Impulsos eléctricos. Entonces ya me voy ubicando. Este gran musculango de aquí se ve muy grande. Para mí que este es el esternocleidomastoideo, ¿ya? Estos deben ser los músculos infrayoideos. Si aquí veo la glándula tiroides, significa que estoy por acá abajo. Y aquí abajo, ¿quiénes están? Los músculos infrayoideos. ¿Tienen luz? No, los músculos no tienen luz, es puras carnes. Entonces por eso estoy viéndolo así, sin ninguna luz.
¿ya? Y aquí están los músculos prevertebrales que están detrás de las vértebras cervicales, ¿no? Torácicas, mejor dicho. Entonces, como aquí no se bifurcó la tráquea, yo sospecho que esto es T3, T2, algo por ahí, ¿no es? Porque recién en T4 se bifurcaba la tráquea, pero aquí la tráquea la veo intacta. Entonces, esto es muy importante, que aprendamos, ¿no? A diferenciar. Ya. Eh, ¿Dónde estamos? Mm, Vamos a ver la irrigación bueno, vamos a ver la anatomía de la glándula tiroides, pero antes les voy a presentar esto de aquí, esta última relación de la tráquea. Miremos esta última relación, que también tiene que ver con lo que vamos a ver ahorita. Esta arteria que ven acá, esta de aquí, que se dirige hacia el istmo de la glándula tiroides, que el istmo es esta región de acá. Ahorita lo vamos a estudiar. Pero ven esa arteria que la voy a pintar así ya de negro, full de negro, ahí está, pintadísima. Se llama arteria ignominada de Neubauer, ¿ya? La arteria ignominada de Neubauer. Así se llama, arteria ignominada de Neubauer. Esta arteria ignominada de Neubauer es inconstante, que a veces puede nacer del tronco arterial brachiocefálico del lado derecho, bueno, que es el único, ¿no? Que hay en el lado derecho. O a veces nace directo del arco de la aorta, o a veces nace directo de la arteria carótida común, ¿ya? Pueden nacer de aquí, pueden nacer de aquí, pueden nacer de varios lugares, pero es inconstante, pero es algo que tenemos que tener en cuenta para cuando se quiera hacer una tiroidectomía, ¿no? O tener cuidado con hacer una traqueotomía, ¿ya? Entonces, no todas las personas lo tienen, a eso se refiere que es inconstante, que algunas sí, otras no. Pero no, nosotros no vamos a esperar que por ahí nos llegue una persona que sí lo tiene y tendríamos que saber eso, ¿ya? No vamos a decir, no, vos tenés eso, vos no. Ni siquiera vamos a saber si tienes para empezar, ¿no? Entonces, esos conocimientos los tenemos que saber y esos conocimientos son los que nos van a hacer diferente a los demás. Porque hay muchos médicos, hay muchos estudiantes, hay mucho todo, ¿ya? Entonces tenemos que intentar sobresalir del montón. Aquí les presento la anatomía de la glándula tiroides y paratiroides. Ok, esta es la glándula tiroides, ¿no ves? Esto de aquí se llama istmo, ya esto que estoy encerrando istmo. Y estas partes de acá que le voy a encerrar celeste se llaman lóbulos, ¿ya? Estos son los lóbulos. Ahí está, lo encerré.
Esta glándula tiroide presenta un lóbulo derecho, que es esto de acá, un lóbulo izquierdo y esto del centro, que es el istmo. A veces el istmo tiene una prolongación, como ven aquí, ¿no ve? Este se llama lóbulo piramidal del istmo. Esto que está como saliendo aquí, tic, ya, y aquí lo voy a pintar de verde, esto que está sobresaliendo. Eso. A veces lo tiene, a veces no, ya. Cuando lo tiene se llama lóbulo piramidal del istmo. Entonces, mm, una vez sabemos eso, yo les voy a decir lo siguiente. El istmo tiene tres caras. Una anterior, que es la que estamos viendo aquí, y la que estamos viendo aquí es una cara posterior. Ya, una vista posterior de la glándula tiroides y aquí una vista anterior. Entonces el istmo tiene una cara anterior y una cara posterior, tiene un borde superior y un borde inferior. Ya, es facilito, ¿no? Pero ahora, ¿cuál es la ubicación del istmo? ¿Cuál es su ubicación del istmo? Este istmo se ubica a nivel. Miren, este es el cartílago tiroides y este es el cartílago cricoides. Significa que aquí acabó la laringe. Este es el primer anillo traqueal, pero no se relaciona con el istmo. A partir del segundo, el tercero y el cuarto se relaciona con el istmo. Entonces, conclusión, ¿en dónde se ubica el istmo? Se ubica en el cartílago traqueal 2, cartílago traqueal 3 y el cartílago traqueal número 4. Muy bien. Ahorita vamos a ver para qué me sirve eso. Y los lóbulos, ¿dónde se ubican los lóbulos? Los lóbulos se ubican desde la tiroides hasta el cartílago traqueal número 5. ¿Ya? Cartílago tiroides, este es el cartílago tiroides, ¿no ves? Cartílago tiroides, lo puse al revés. Hasta el cartílago traqueal número 5. ¿Ya? Es decir, hasta por aquí más o menos. Entonces, vemos que los lóbulos de la glándula tiroides abarcan mucho más, pero el istmo solamente abarca eso. Miren lo siguiente de acá. Este lóbulo derecho tiene dos caras. Una cara lateral, que es la que estamos viendo acá, una aquí, acá, y tienes la cara medial, que vendría a ser esta de acá que está por aquí adentro y por aquí adentro, pero presenta además un borde que se llama borde posterior, que es este de acá. Ahora, lo que ustedes no tienen que olvidar es que en el borde posterior, que es este de acá, este es el borde posterior, ¿ya? La cara medial vendría a ser lo que voy a pintar de verde. ¿Todo aquí? Muy bien. Entonces, pregunta, ¿qué se encuentra en el borde posterior? Se encuentran las glándulas paratiroides. Paratiroides. Glándulas paratiroides. Son dos de un lado y dos del otro lado. Entonces, si le preguntan dónde se encuentra la glándula paratiroides, ya, las glándulas paratiroides, que son diferentes de las tiroides, se encuentran en el borde posterior de la glándula tiroides. Pero, se encuentra separado por una membrana fibrosa. Es decir, que hay una membrana que envuelve a la tiroide y hay otra que envuelve a las paratiroides, que son totalmente distintas. Entonces, pareciera que la paratiroide está ahí juntita a la tiroide, de la glándula tiroide, pero no, hay una membrana ahí en medio entre ellas que las separa. Ya es una membranita delgada, pareciera que están juntas por eso, pero realmente no. ¿Y eso para qué me sirve? Me sirve para que cuando yo tengo que hacer una tiroidectomía, voy a sacar esta glándula tiroides, pero tengo que conservar la glándula paratiroide. ¿Qué culpa tienen ellas? Nada. Es una función distinta, totalmente distinta que tienen en el cuerpo, que tiene que ver con el calcio de la glándula paratiroide. Y esta tiroide tiene que ver con el metabolismo del cuerpo, ¿ya? Entonces son funciones diferentes. La tiroides con el metabolismo del cuerpo y la paratiroides con el calcio. Entonces no tiene la culpa que la paratiroides de que se inflame la tiroides. No la tiene, ¿no? No la tiene. Por lo tanto, son cuatro glándulas paratiroides. A veces son cinco, a veces son seis, ¿no? ¿Ya? Normalmente son cuatro. No se deben olvidar eso. Cuando se hace una tiroidectomía, se saca la tiroide, pero se deja las paratiroides ahí. Se las deja, ¿ya? Vamos con la irrigación y vascularización. Vamos con ¿qué? La vascularización y inervación. ¿Ya? ¿Cómo está inervada y vascularizada la tiroides? Se lo voy a decir rapidito, ¿ya? Se lo voy a indicar aquí. Miremos que esta es la arteria carótida primitiva izquierda, pero de esta carótida primitiva izquierda se divide en carótidas externa e interna, ¿ya? La externa dijimos que siempre es más para adentro, ¿no ves? Entonces esta es la arteria carótida externa, esta de aquí. Pero vemos que esta arteria carótida externa da una rama que se llama arteria tiroidea superior, que la estamos viendo aquí. Es esta que desciende y se va por la parte superior de la glándula tiroide y se divide en una rama anterior, una posterior y una medial, ¿ya? Una lateral, mejor dicho.
Entonces, eso hace la arteria tiroidea superior y irriga la parte superior de la arteria de la glándula tiroides. Ahora, esta arteria que vemos aquí es la arteria subclavia. Esta que vemos acá, por acá, por acá, por acá. De la arteria subclavia nace una arteria que se llama arteria tiroidea, pero inferior. Allá arriba está la superior, aquí está la inferior. Entonces esta arteria tiroidea inferior agarra, agarra, se mete y se ramifica. Ya en una anterior, posterior y una lateral por toda esta glándula de aquí. Entonces de esa manera se irriga la glándula tiroides. Y esto es importante porque cuando hacemos la tiroidectomía hay que ligar, ya, hay que ligar estas arterias que irrigan la glándula tiroides. Porque si no van a quedar chorreando en el cuello y eso no queremos, ¿no ves? Y esta es la arteria inconstante de Neubauer. Pum, pum, pum. Que a veces está, a veces no está. Ok. Ah, la inervación. Faltó la inervación. Dice arteria de la esteroidea de la torácica interna, tiroideo y de las bronquiales. Ya. Nervio neumogástrico. Neumogástrico se refiere a nervio vago. Pero el nervio vago, a ver, les voy a mostrar aquí esto. Recuerden ustedes que cuando hablamos de los pares craneales, es decir, por ejemplo, el nervio vago, la inervación, la función que da autónoma, siempre va a ser parasimpática. ¿Ya? Entonces, ¿quién inerva de una manera parasimpática la glándula tiroides? El nervio vago. Pero ¿quién inerva de una manera simpática la glándula tiroides? Los ganglios cervicales simpáticos, que yo se los expliqué que son estos de aquí, ¿no ves? Que están a un lado de la columna vertebral. ¿Ya? Ellos le dan una inervación simpática. Ellos le dan una inervación simpática. Antes de pasar a bronquio, ¿ya? Antes de pasar a bronquios, les voy a enseñar a arteria aorta descendente sus ramas, pero son facilísimos. Se los voy a poner aquí, miren. Es que lo que pasa es que aquí me habla de arterias bronquiales, que las arterias bronquiales también irrigan a la glándula tiroides. Entonces no sabemos de dónde vienen las arterias bronquiales y para eso le voy a anotar lo siguiente. Le voy a poner la siguiente memotecnia. Esos bronquios me interesan. ¿Ya? Esos bronquios me interesan. Eso se refiere a arterias esofágicas. Bronquios se refiere a arterias bronquiales. ¿Ya? Arterias bronquiales. Me interesan, se refieren a arterias mediastínicas. Interesan se refieren a arterias intercostales. ¿Ya? Estas son ramas de quién? De la arteria aorta descendente o torácica, ¿no? Entonces, esta es la arteria aorta ascendente, hace el callado y cuando empieza a bajar, se llama arteria aorta descendente. Pero como está en el tórax, también se la puede llamar arteria aorta torácica. Torácica. Pero empieza a dar rama por aquí, rama por allá, rama por aquí, rama por allá, esta arteria aorta torácica o también llamada aorta descendente. ¿Cuáles son esas ramas que dan? Y ustedes se acuerdan de esta memotecnia. Esos bronquios me interesan. Es decir, esofágica, bronquial, mediastínica, intercostales. Ya está, así de fácil. Y entra en el examen esta pregunta, suele entrar. ¿No? ¿Se acuerdan de esta memotecnia? Esos bronquios me interesan. Ya, chao. Tienen 0,5 puntos. Acuérdense que son 30 preguntas y cada pregunta vale 0,5. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo no se entendió? Yo con gusto le puedo repetir. Sí, Ah, esta ¿sí? mnemotecnia es para las ramas de la aorta descendente. Ajá, es para las ramas de la aorta descendente. Ah, ya, Exactamente. gracias. Bien, Farid. Ya, ahora que estamos aquí en bronquios, ahora que estamos en bronquios, estos bronquios, me acuerdo yo que yo me acuerdo que la disposición de los bronquios tiene una importancia clínica que me la enseñó el doctor Yucra, que nos la enseñó el doctor Yucra. Yo en anatomía, yo llevaba farmacia, la carrera de farmacia, y ahí llevaba una materia que se llamaba anatomía. Y me acuerdo que mi docente era doctor Yucra, se llamaba, que es médico urólogo pediátrico, cirujano urólogo pediátrico. Estudió en Brasil. Y para qué que muy capo, muy capo. La cosa es que
Él nos enseñó lo siguiente, los bronquios. O sea, aquí miren, dice que los bronquios tienen una disposición vertical y horizontal. Ya, está bien. Pero ahorita vamos a ver la importancia clínica que tiene esto. ¿Qué son los bronquios? Los bronquios son dos. Los bronquios principales son dos. Que resulta de la bifurcación de la tráquea, me dicen. Entonces, aquí termina la tráquea, ¿ya? Cuando la tráquea termina, forma un ángulo aquí, que podemos ver un ángulo de aproximadamente 70 grados, ¿ya? 70 grados, es aquí. En ese angulito que se formó, existe un ligamento que se llama ligamento interbronquial, ¿ya? El ligamento interbronquial, y es como que intenta sujetar a los bronquios, pero ok. Tenemos que se forma un bronquio del lado derecho, posición anatómica del paciente, lado derecho, y esto es izquierdo, ¿no? Del paciente. Ok, ¿cuántos bronquios tenemos? Tenemos bronquios primarios, tenemos bronquios secundarios, esto tenemos que saberlo, secundarios, y tenemos bronquios terciarios, ¿ya? Bronquios terciarios. Estos bronquios primarios se llaman también principales, ¿ya? Principales, y vamos a ver por qué. Estos secundarios se llaman lobares, secundario o lobares también se le dice. Y estos terciarios también se le llaman terciarios o segmentarios. ¿Ya? Entonces tenemos tres tipos de bronquios, primario, secundario y terciario, y tenemos su nombre alternativo, que es preferible que lo usemos con ambos nombres. ¿Ya? Vamos a ver igual por qué. La cosa es la siguiente. El bronquio principal del lado derecho lo voy a encerrar aquí. Ahora voy a encerrar el bronquio principal del lado izquierdo. Ahí está, los encerré los dos bronquios. De lado derecho y lado izquierdo. ¿Ya? Miren cómo me dice que es el bronquio del lado derecho. Dice que es casi vertical, ¿ya? Es como que viene así casi vertical. Debería ser un poquito más así, ¿ya? Casi vertical. A cambio, el bronquio izquierdo tiene es más inclinado, es más horizontal, que en realidad está mal aquí, debería ser así, ¿ya? Debería ser más así. Es, esta imagen está mal. Ok, la primera característica es lo siguiente que yo les voy a decir. ¿Para qué me sirve saber si es vertical o horizontal? Porque si hay muchos niños que están jugando con juguetes, están jugando con una moneda, con algún objeto, algo, se meten todo a la boca los niños, todo lo quieren meter a la boca. Entonces, muchas veces se les pasa eso que metieron a la boca, ¿ya? Y cuando se les pasa, se les puede ir o bien al esófago, al estómago, o bien se le puede ir a la vía aérea. Y cuando se le va a la vía aérea, si no se queda atorado la laringe, pasa, quiere decir que está llegando a la tráquea. Y por gravedad, es decir, por fenómenos físicos, el quinto o el juguete va a caer hacia el lado derecho. ¿Por qué? Porque el lado derecho es vertical, entonces si yo caigo por gravedad, esto va a caer aquí, no tiene que ejercer mucha fuerza. A cambio, como esto es horizontal, no es que agarra el objeto caiga y después vaya pum hacia allá, ¿no? Siempre que algo es vertical, recto, va a caer ahí, pum. Por lo tanto, si a alguien se le pasa algo y se va a la vía aérea, yo siempre voy a sospechar que el objeto va a estar en el lado derecho, puede estar atorado en el lado derecho, se puede encontrar en el pulmón derecho. ¿Y esto me sirve para qué? Hay personas que tienen regurgitación gástrica, es decir, que su jugo gástrico ya tienen el Helicobacter pylori, tienen el esfínter dañado ahí abajo en el esófago y empiezan a vomitar. La comida se le empieza a subir por arriba todo el tiempo, cada vez que comen, ¿ya? Entonces, muchas veces, en vez de salir por la boca, ese jugo gástrico, que es súper ácido, tiene un pH tremendamente ácido, 3.5, ese jugo gástrico empieza, miren, se lo voy a mostrar aquí, para que me entiendan bien, aquí, ¿ya? Entonces, por aquí estaría el estómago, pero en vez de el jugo gástrico empieza a subir porque la persona tiene regurgitación, se le vuelve la comida del jugo gástrico, y en vez de botarlo por la boca, se le puede ir por acá, por la laringe, por la tráquea y a los pulmones, ¿ya? Y eso es un jugo gástrico, un pH muy, pero muy ácido, chicos, muy ácido, que daña a los pulmones, a los bronquios. Pero ¿cuál va a ser el pulmón o el bronquio primero en dañarse? ¿Cuál creen, el derecho o el izquierdo? Derecho. Derecho, ¿no? Bien. ¿Por qué derecho? Porque dijimos que bronquio derecho es vertical y siempre lo primero que cae ahí va a ir hacia el lado.
vertical. Entonces, de repente esa persona tiene neumonía, porque cuando se llama neumonía química es ya neumonía química o aspirativa. No importa, lo que yo quiero que sepan es que gracias a esta disposición anatómica, si una persona me dice, ha estado vomitando, todo lo revuelve, y de repente yo oculto sus pulmones y veo que en los pulmones del lado derecho hay crépitos, hay ruidos raros, es decir, hay una neumonía. Y empiezo a pensar, seguramente lo que comió se le fue por la vía aérea, pero como el bronquio derecho es vertical, cayó el bronquio derecho. Como cayó el bronquio derecho, está dañando el bronquio derecho y el pulmón derecho. Por lo tanto, tiene neumonía en el lado derecho, resultado a su regurgitación gástrica. ¿Ya? Entonces, siempre anatomía con la clínica, siempre. Otra cosita que preguntan aquí, detalle más anatómico, detalle más anatómico es lo siguiente. Como este bronquio derecho es más corto, ya es más corto. Primero que nada, el bronquio derecho es más corto. Mide 2 centímetros. Miren, el izquierdo es más largo, mide 5 centímetros. Ya, es más largo. Al ser más corto, es más grueso. Ya, por eso me dice su calibre es de 15 a 16. Y a cambio, el que es más largo es más delgado. Ya, es más delgado. Y aquí yo siempre, para no olvidarme, me acuerdo de lo siguiente. Siempre las personas que son más chicas y van al gimnasio, fácilmente crecen sus músculos. Se vuelven así una maceta, así rápido. A cambio, a los que son flacos y altos les cuesta engrosar más, porque tienen mucho más recorrido, mucho más músculo que engrosar, ¿cierto? A cambio, los que son más chicos son menos cantidad de músculo, por así decirlo. No menos longitud de músculo que engrosar. Por lo tanto, cuando es más chico, es más grueso. Y cuando es más largo, es más delgado, ¿no? No quiere decir que los que son altos nunca van a engrosar, ¿no? Sino que les va a costar más engrosar. Y esto es una vista posterior del corazón. Hay una fosita que se llama fosita de Barrett, que está entre la vena cava superior y la tráquea, ¿ya? Y esa fosita contiene ganglios linfáticos, ya contiene muchos ganglios linfáticos. Y entre la aorta y la tráquea se encuentra también el plexo cardíaco posterior. Ya no se lo van a preguntar, pero es un dato extra si quieren saber. Sí, quizás en examen de auxiliatura pueda entrar. Nunca ha entrado. Sí. Bueno, hasta aquí nadie tiene pregunta. Ya no nos falta mucho. Ya vamos a acabar. Pulmón y bronquio, rapidingo. Nadie tiene pregunta, ok. Disculpe, ¿Sí? ¿cómo se llama esa membrana que divide la glándula tiroides y la paratiroides? Ya. Se llama cápsula fibrosa paratiroidea y la que envuelve a la tiroides, cápsula fibrosa tiroidea. ¿Ya? ¿Por qué cápsula? Porque la envuelve completamente. Por eso en forma de cápsula, ¿no? Completamente. Así se llama. Ya, gracias. No hay de qué. Entonces, sigamos. Ya sabemos que aquí hay un ángulo de 70 grados, que aquí hay un ligamento que se llama interbronquial, que aquí está el bronquio principal del lado derecho y del lado izquierdo. Ahora, estos bronquios principales del lado derecho e izquierdo, miren, bronquios principales, lado derecho y lado izquierdo. Después se dividen en bronquios secundarios lobares y después se siguen dividiendo bronquios terciarios, que se llaman también bronquios cementarios, ¿ya? Quiero que vean lo siguiente. ¿Cuántos bronquios principales tenemos derecho e izquierdo? Es decir, solamente dos. ¿Cuántos bronquios lobares tenemos? En el lado derecho tenemos 3 bronquios lobares y en el lado izquierdo tenemos 2 bronquios lobares, ¿no? ¿Y cuántos bronquios terciarios cementarios tenemos? En total tenemos 18. 10 en el lado derecho y 8 en el lado izquierdo. ¿Cuál es nuestra conclusión aquí? ¿Cuál es nuestra conclusión? Que en el lado izquierdo siempre es menos y aquí es menos. Aquí en el lado derecho es más y aquí es más. ¿Pero por qué? Tenemos que preguntarnos por qué. ¿Ya? Y para respondernos ese por qué, para respondernos ese por qué, tenemos que saber lo siguiente, que el pulmón derecho tiene 3 lóbulos. Uno, dos y tres. ¿Y cuántos lóbulos tiene el pulmón izquierdo? Vamos a ver por qué tiene 3 y 2.
El pulmón izquierdo tiene 1 y 2. Ok. Ahora vamos a saber, entonces, ahora vamos a entender por qué aquí solamente 2 bronquios lobares. ¿Por qué? ¿Cuántos lóbulos tiene el pulmón izquierdo? 2, por eso hay 2 bronquios lobares. ¿Cuántos lóbulos tiene el pulmón derecho? 3, por eso hay 3 bronquios lobares. ¿Ya? Esa es la razón. Ahora aquí yo se los voy a mostrar. Esto parece como que un poco chipante. ¿Qué pasó acá? Mejor pasemos de diapo. No, hay que verlo. Nada chipante, pareciera, pero no. Eh, si ustedes agarran y aprenden esto se llama segmentación bronquial, ¿ya? Si ustedes aprenden la segmentación bronquial, automáticamente aprendieron la segmentación pulmonar, así que presten atención a un esfuercito más aquí. ¿Saben esto? Y la segmentación pulmonar, chicle, chicle, porque es lo mismo literalmente. Cambia alguito que les voy a decir, pero es literalmente casi lo mismo. Y esto es una pregunta típica que entra, porque a los estudiantes le huyen a todo este cuadro acá porque se ve feo, pero vamos a ver que no es tan feo. Ya. Miremos aquí, entonces dijimos que estos eran los bronquios principales del lado derecho, bronquio principal del lado izquierdo. Esto es izquierdo y esto es derecho, posición anatómica del paciente. Muy bien. Después tenemos a los bronquios secundarios que se dividen en bronquio. En el lado derecho son 3. ¿No ves? Bronquio secundario superior. Aquí voy a poner superior. Aquí debería estar el inferior. Ya, este es el inferior. Y aquí le falta el medio. Ya, vamos a poner que nace de aquí. Y aquí sería el medio. ¿Estamos cumpliendo con lo que decía la anterior diapositiva? Sí, hay 3 en el lado derecho, ¿ya? A veces estas imágenes están mal hechitas. Y tenemos en el lado izquierdo el bronquio secundario superior y el bronquio secundario inferior. ¿Estamos cumpliendo con lo que dice la diapositiva? Sí, son 2. Entonces sí, ya sabemos que hay el derecho, el izquierdo, sabemos que hay bronquio secundario, 3 en el lado derecho y 2 en el lado izquierdo. Ok, pasemos entonces a los bronquios terciarios cementarios, que son el número de 18. 10 en el lado derecho y 8 en el lado izquierdo. ¿Cómo hacemos para aprendernos tanto? ¿Cuáles son esos bronquios terciarios? Son los que están pintados de colores. Este de acá, este de acá, este de acá, este de acá, esto. Pero miren el truco de acá. Miren el truco de acá. Miren este truco. ¿Se acuerdan que había bronquio lobular superior, bronquio lobular medio, bronquio lobular inferior? Es decir, bronquio lobular superior, bronquio lobular inferior y bronquio lobular medio. A eso se refiere, ¿ya? Bronquio lobular superior, medio, inferior. Hasta ahí no nos perdemos. No nos perdemos, ¿no? Entonces, de esos bronquios que acabamos de ver, le va a salir, de bronquio lobular superior le sale todo esto, de bronquio lobular medio le sale todo esto, de bronquio lobular inferior le sale todo esto. Ahora, ¿cómo hacemos para memorizar? Aquí en el bronquio lobular superior, mi mnemotecnia para mí personal es APA. Ya, APA. Hay uno que se llama el apical, ya, el bronquio cementario apical. Se llama el otro, la P sería bronquio cementario posterior y bronquio cementario anterior es la otra A. Ya, apical también se dice como que en el vértice, se refiere a vértice, lo más lejos, ¿no? Entonces, ¿es cierto lo que les estoy diciendo? Sí, de este bronquio superior, lobar superior, sale el apical, sale el posterior y sale el anterior. Entonces, ¿salen estos 3? Sí. ¿Salen estos 3? Sí. Entonces, estamos correctos. ¿No? Estamos correctos. El bronquio lobular medio, que ya no les voy a mostrar, ya lo vamos a hacer más rápido. Simplemente sale lateral y medial. ¿Ya? Sale lateral y medial. Ya está. No hay mucho misterio ahí. O interno o externo. Bronquio cementario lateral o bronquio cementario medial. Ahora, del bronquio lobular inferior, que es decir, este de acá, todo esto que estoy pintando, este de acá, a este le salen lo siguiente. Miren, miren lo que la técnica que hago yo aquí para acordarme. Sí sale el superior, sale el medial, el anterior, el lateral, el posterior, sale de todos los lados. El único que no sale es el inferior, ¿ya? Entonces salen de todos los lados, excepto el inferior. Entonces yo agarro y digo, el bronquio lobular inferior, me acuerdo de esta palabra inferior, da a todos los bronquios segmentarios, excepto el inferior. Entonces, el bronquio lobular inferior no da al inferior. Es decir, da al superior, da al medial, da al anterior, da al lateral, da al posterior, en todas direcciones menos el inferior. Entonces, simplemente me acuerdo de esto que les estoy diciendo, este sector de acá,
y ya automáticamente los empiezo a nombrar a todos. Fácil, ¿no ves? Aquí uso APA, aquí uso medial lateral y aquí uso esto que le estoy diciendo y ya está. Ya. ¿Alguien se perdió? ¿Alguien no entendió? Mientras borramos esto. Ya. Ok. Aro bronquial izquierdo. ¿Cuál es la diferencia aquí? Que aquí solo teníamos dos bronquios, el lobular superior y el inferior, ¿cierto? Solamente habían dos. Es decir, este uno y este dos. ¿Ya? Eso había nada más. Ahora, miren lo siguiente. Aquí se pueden chipar un poquito quizás, pero lo vamos a hacer así. Aquí miren, ¿qué es lo que pasa? El bronquio segmentario, el bronquio lobar superior da el bronquio segmentario ápico posterior y da el bronquio segmentario anterior. ¿Cuál es la diferencia en el otro lado? La diferencia del otro lado es que aquí estaban separados estos tres, ¿no ves? Pero aquí en el lado izquierdo es como que se unió el apical y el posterior, ¿ya? ¿No ves que dice segmentario ápico posterior? Y después tiene el bronco segmentario anterior. Esa es la diferencia, ya que se unió el posterior, ápico posterior se unieron y el anterior sigue normal. Ahora, en el pulmón izquierdo tenemos algo que se llama región lingular, que se la proporciona gracias al corazón. Pero no importa. La cosa es que gracias a que el pulmón izquierdo hay una zona que se llama lingular, vamos a decir que de aquí salen los bronquios cementerio lingual superior, inferior. Nada más. ¿Ya? Solamente eso. ¿Ya? Que aquí sería bronquio cementario lingular superior y lingular inferior. Ya aquí está el ápico posterior, aquí está, no el ápico posterior, y aquí está el lingular superior y lingular inferior. Están todos, ¿no ves? Ahora, de bronquio lobular inferior, es decir, de este de aquí, este de acá, están naciendo todos, excepto el inferior. ¿Ya? No nace el inferior, aquí seguimos con la misma regla, excepto el inferior. Pero ¿cuál es la diferencia? Aquí son uno, 2, 3, 4. Y aquí eran uno, 2, 3, 4, 5. ¿Cuál es la diferencia entonces? Si igual en los dos no nacen el inferior. La diferencia es que en vez de dorsal, nosotros le vamos a poner aquí posterior, que el apical se unió con el posterior. ¿Ya? Bronquio cementario ápico posterior se llama aquí. Ya. Ápico posterior de bronquio lobar inferior. Entonces, después me queda el anterior, el lateral y el posterior, ya está. Entonces, acuérdense que siempre el ápico posterior se une. Ápico posterior aquí se unió, el ápico posterior aquí también se unió. ¿Ya? Y después sigue todo lo mismo. Esto les cuesta mucho aprenderse a los que están en primer año, pero si se dan cuenta, la mañudean un poco, es menos costoso. ¿Ya? Es menos costoso. Finalmente, los bronquios terciarios se transforman en bronquiolo terminal, que son estas cositas más delgaditas. ¿Ya? Que estos bronquiolos terminales van a agarrar y van a desembocar en los sacos alveolares. ¿Qué son los sacos alveolares? Esta pelotita que yo acabo de encerrar aquí se llama saco alveolar. Pero ¿qué hay en ese saco alveolar, chicos? ¿Qué hay? ¿Qué creen que hay en ese saco alveolar? A ver. ¿Qué hay en los sacos alveolares? Capilares. Los alveolos pulmonares, exacto. Aquí hay unas pelotitas así, redonditas, que se llaman alveolos. Entonces, ¿dónde están los alveolos? Dentro de los sacos alveolares, que los sacos es como que los envuelve y ahí adentro que hay alveolos, ¿ya? Entonces aquí tenemos saco alveolar que hay ahí adentro, alveolo, otro saco alveolar que hay adentro, alveolo, saco alveolar que hay adentro, alveolos, ¿ya? Entonces, bronquio primario, secundario, terciario, bronquiolo terminal, saco alveolar y ahí dentro están los alveolos. Todo ese recorrido tiene que pasar el aire para llegar a los alveolos. Y finalmente en los alveolos, supongamos que aquí hay un alveolo que lo estoy haciendo, ¿ya? Y cada alveolo tiene su capilar sanguíneo, ¿ya? Tiene su capilar sanguíneo. Entonces viene el oxígeno que entra por el aire por acá, se mete al capilar y del capilar sanguíneo sale el CO2 para que nosotros lo exhalemos. Así de esa manera funciona. A este proceso de intercambio gaseoso se llama hematosis. ¿Ya? Este proceso de intercambio gaseoso se llama hematosis. Miren cómo son estos, todos estos son los capilares que están rodeando a los alveolos, a todos los sacos alveolares y dentro de los sacos alveolares los alveolos. Dese en cuenta que el pulmón está muy, pero muy irrigado, ¿no?
Mm, Bueno, ¿quién irriga las arterias a los bronquios? Las arterias bronquiales. ¿Rama de quiénes son? De la aorta torácica o descendente, ¿no ves? Que ya le hemos visto, esos bronquios me interesan. Bronquios bronquiales, arterias bronquiales. Las venas bronquiales desembocan en las venas ácido mayor. Dice. A ver, les voy a hacer un resumen aquí que es vena ácido mayor y vena ácido menor. Miren esto de aquí, se lo voy a mostrar rapidito. En el lado derecho es derecho y esto es izquierdo. Miremos que en el lado derecho están haciendo esta vena de acá. La ven esta vena de acá grandota que la estoy pintando en el lado derecho. Esta vena de acá se denomina vena ácigos. La voy a anotar aquí. Vena ácigos. Pero en el lado izquierdo hay otra gran vena que lo voy a pintar de amarillo. En el lado izquierdo se denomina vena hemiácigos. ¿Ya? Hemiácigos. Le voy a poner aquí vena hemiácigos. Ya. La cosa es la siguiente, que toda la sangre de la cavidad torácica, la mayor parte, empieza a drenar toda la parte derecha de la cavidad torácica, las venas de la cavidad torácica, pero que están en el lado derecho, empiezan a confluir en la vena ácigos, que la ven acá, ¿ya? Empiezan a confluir ahí. Y las venas que están en el lado izquierdo de la cavidad torácica empiezan a confluir ¿en dónde? En la vena hemiácigos, ¿ya? Ahora la pregunta es, ¿dónde drena la vena ácigos? Miremos que esta vena ácigos agarra y se va a la vena cava inferior. Aquí lo voy a hacer, miren. Aquí voy a poner la vena cava inferior, estaría ahí, ¿ya? Estaría ahí. Esa es la vena cava inferior, superior mejor dicho, ¿ya? Y miremos cómo esta vena ácido que está subiendo, agarra y hace un arco para terminar ¿en dónde? En la vena cava superior. ¿Dónde drena la vena ácido? En la vena cava superior. Pero ¿cuál es la diferencia de la vena hemiácido? Miren que esta aquí es la vena hemiácido, que lo voy a hacer amarillo. Esta hemiácidos no drena en la vena cava superior directamente, sino que primero se conecta con la vena ácidos y mediante esa conexión le manda toda la sangre al ácido para que recién este ácido drene en la vena cava superior. ¿Y la vena cava superior dónde termina? En la aurícula derecha, ¿no ves? Entonces de esa manera se recoge la sangre en la cavidad torácica, sencillo, ¿no ves? No nos queda mucho tiempo. Pulmón es corto, rápido. Tengo un video del año pasado de pulmones, ya. En realidad de todo esto de lo que he hablado, se los voy a subir al Classroom. Pero les voy a hablar de esto sí me da antes que acabe la reunión, ¿ya? Y tengo que llamarle lista igual. A ver, vamos a ver que en los pulmones, lo van a ver el video de pulmón, ya es cortito, es la explicación de pulmón, 15 minutos máximo. Y se lo voy a explicar en cadáver, lo que más me importa es la práctica, ¿ya? Ahí le voy a explicar qué es ilio, qué es pedículo, qué estructuras atraviesan, son 6 cosas que atraviesan el ilio pulmonar. Todas las caras, las impresiones, se lo voy a explicar en cadáver, ¿ya? Entonces lo vamos a dejar pendiente para cadáver. Pero esto de aquí, que no se va a ver en el cadáver, que es el vértice del pulmón, o sea, el vértice sí se ve, pero estos ligamentos de acá, que presten atención a esto, ¿ya? Es sumamente importante. Estamos en el vértice. Aquí tenemos la primera costilla, miren, que va por acá, ahí está la primera costilla, y esto es el vértice del pulmón. También se le dice lápice, ¿ya? Hay ligamentos, uno que se llama ligamento costopleural, que va, ya, de aquí de la pleura del pulmón a la primera costilla. ¿No ves? Primera costilla acá y aquí estaría la pleura. Costo pleural. Tenemos ligamento transverso pleural también, ya que transverso porque se va hacia la apófisis transversa de la vértebra C7, y viene pleural. Pleural, ¿por qué? Porque va a la pleura del pulmón. Ok, lo importante aquí es que se forma un triángulo, ¿ya? En este triángulo se encuentra el ganglio estrellado de Neubauer, se llama, que es un ganglio nervioso de la cadena simpática. Ahora bien, en esta otra región de aquí que hay un ligamento vértebro-pleural, ligamento vértebro porque va de la vértebra hacia la pleura, se forma una fosita de Sedilau se forma, ¿ya? La fosita de Sedilau. Esta fosita de Sedilau es característica, ¿por qué? Porque aquí se va a alojar el ganglio linfático de Virchow. ¿Y para qué me interesa saber esto? Muchas veces cuando hay cánceres, se inflaman los ganglios linfáticos, ¿ya?
Ustedes siempre que vean un ganglio linfático, tenemos ganglio linfático por todo el cuerpo, pero este es uno más especial, ¿ya? Es uno más especial, les voy a decir por qué. Cuando ustedes vean que una persona tiene ganglio linfático inflamado, familiares, su papá, su mamá, hermano, ustedes palpen esos ganglios linfáticos, palpen, y si sienten dolor, es que esos ganglios linfáticos es de origen infeccioso. Pero si no sienten dolor, hay que pensar mal y hay que hacerse chequeo rápido, ¿ya? Porque cuando son indoloros, que no tienen dolor, generalmente son de origen neoplásicos, ¿ya? Son de origen neoplásicos, es decir, cánceres. Y el cáncer, si se lo agarra en una etapa temprana, hay mayor chance de cura. Entonces, la cosa es que una de las zonas que siempre tenemos que palpar a un paciente es esta zona aquí que es supraclavicular, esta zona supraclavicular corresponde a esta región de acá, a la fosita cerebral, que se encuentra el ganglio linfático de Virchow, porque hay personas que tienen cáncer pulmonar, cáncer de vejiga, cáncer hepático, ¿ya? Al cáncer de alguna